Buenas, gentes. Estamos en Brújula. Hola, Esta bienvenidos a noche Brújula Libertaria. estamos Nos con acompaña Alejandro. Alejandro. Hola a todos. Ajá. Ya lo conocen de los debates anteriores. Y bueno, estamos haciendo un video distinto hoy porque el debate pasado se cayó debido a que Félix, resultó ser un negacionista del holocausto. Y esto, obviamente, hay que entender que tanto Alejandro como Marcelo, esto fue algo muy doloroso, ya que ellos tienen familiares que murieron en campo de concentración. Y bueno, y Félix tuvo una actitud repulsiva, lamentable, que no la vamos a transmitir aquí, pero lo que vamos a hacer es, para no dejar colgado a nadie con la respuesta, mucha gente quería ver la segunda parte, entonces lo que vamos a hacer es hacer una reacción, vamos a ver, a repasar algunas cosas, vamos a contestar un par de cosas que quedaron colgadas y tenemos algún material. Vamos a también a refutar el negacionismo del holocausto. Fernando estuvo más de 1 hora y media buscando material para esto. La verdad, gracias Fernando. La verdad que yo sé que es un trabajo grande hacer todo eso. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con un video que se hizo aquí en la plaza eh, de la Cachimba del Rey Maldonado, que es la plaza Nelson Mandela, por unas chicas, mujeres que son profesoras, maestras, que hicieron una especie de sketch o de dramatización apoyando a Palestina. Y Alejandro, si tú quieres, puedes ir reaccionando con la letra del poema que acompaña este sketch. Resiste mi pueblo, resiste contra ellos. Resiste mi pueblo, resiste contra ellos. En Jerusalén vestí mis heridas y respiré mis penas y cargué el alma en mi mano por una Palestina árabe. No voy a sucumbir a la solución pacífica, nunca bajaré mis banderas hasta que los eche de mi tierra. Los lanzaré fuera en un tiempo por venir. Resiste mi pueblo, resiste contra ellos. Resiste. ¿Sí? Bueno, el primer corte es porque, para no sé qué va a decir después el poema, pero a ver, tiene ya varios detalles que son interesantes. El primero que dice, resiste contra ellos, como si, es decir, ¿qué quiere decir resiste? Porque alguien tiene que resistir cuando alguien te viene a hacer algo a vos, entonces vos tenés que resistir. Y en realidad es al revés, o sea, son ellos los que atacan. Entonces, en realidad el poema tendría que decir resiste, pueblo judío, resiste, porque, o sea, es al revés. Pero sigo, porque la gente que no conoce el tema va a pensar, este tipo... lo segundo que hay que ver en lo que dice el poema es que no abogan por una solución pacífica. O sea, de hecho lo dice literalmente el texto. No Nunca voy van a a, aceptar, no, ¿eh? no voy a sucumbar a la solución pacífica. Dice Claro, literalmente dice, eso. no voy a sucumbir a una solución pacífica, no voy a parar hasta expulsarlos de mi tierra, dice ella, ¿no? O sea, Jerusalén, que es una ciudad de los judíos desde hace 4000 años, ella dice que es su tierra. Eh, y, eh, y bueno, entonces mi pregunta es, si abogan por una solución armada del conflicto, donde además ellos dicen que es su tierra, que no es su tierra, pero bueno, eso lo podemos argumentar y discutir. Los judíos obviamente decimos que es nuestra tierra, solo que nosotros decimos, acá quiero hacer una precisión que me parece muy interesante. La gente confunde soberanía con propiedad. ¿Qué quiere decir? O sea, en Israel hay 2 millones de árabes ciudadanos israelíes que son árabes musulmanes. Además hay en los territorios de Judea y Samaria, que la gente llama Cisjordania, otros 2 millones y algo, y en Gaza hay otros 2.300.000, 2.100.000 y algo, porque bueno, la guerra se está llevando muchas vidas. Pero esa gente tiene su casa, su auto, su moto, su parcela de tierra, sus cosas. O sea, la gente tiene su propiedad, nadie se las quita. Lo que no tienen es soberanía. Entonces, eso es muy importante mencionarlo, porque nunca tuvieron soberanía.
O sea, vos no podés reclamar que alguien te quitó algo que nunca fue tuyo en el sentido ¿no? De la soberanía. Ellos pueden reclamar si alguien les robara su casa, si alguien les quitara su moto, su auto, su negocio, su no sé qué. Pero no es ese el reclamo de ellos. O sea, ellos se quejan de que en la guerra que ellos mismos iniciaron en 1948, hubieron 750.000 árabes que fueron expulsados por la guerra. Que eso es una verdad a medias. En realidad, los países árabes que declararon la guerra a Israel en el momento de la declaración de independencia en 1948, el 14 de mayo de 1948, 5 ejércitos árabes invadieron al naciente Estado judío. Obviamente, en el marco de una guerra hubieron desplazados, pero no solamente hubieron desplazados por la guerra, hubo muchos árabes que se fueron voluntariamente, cientos de esos miles, porque los árabes mismos le dijeron, vénganse, o sea, salgan de ahí, porque nosotros vamos a arrasar a los judíos, los vamos a matar, los vamos a tirar al mar, y después vuelvan a sus casas, van a tener todo, porque no van a tener todo para ustedes. Ese fue el mensaje de los líderes árabes. Entonces mucha gente dejó sus propiedades y sus cosas y todo y se fueron. No es que fueron expulsados por los judíos, también hubo expulsados porque en el marco de una guerra fue así, fue una guerra de casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana. De hecho, en todas las guerras hay desplazados. Parecería que al mundo solo le importan los desplazados palestinos, pero también si los judíos hubieran perdido la guerra, no habrían judíos ahí ya porque los hubieran matado a todos. En cambio, los árabes, una vez terminada la guerra, como muestra inmediata de paz, los israelíes le dieron ciudadanía a los árabes israelíes que quedaron dentro de los límites del Israel reconocido. ¿Me explico esto que estoy diciendo? Entonces, también hay que entender otra cosa. Los árabes podrían tener... El Estado de Israel cumplió hace poco 75 años, 76 años. La misma cantidad de años tendría el Estado palestino si ellos hubieran aceptado la solución que propuso la ONU. Nadie les dijo a ellos, no aceptes. O sea, ellos no aceptaron. Entonces, cuando ellos dicen Free Palestine, Palestina libre, ¿qué quiere decir libre? Lo hubieran tenido si ellos hubieran querido. Ellos nunca quisieron. Ya habían rechazado unos 15 años antes otra solución que habían propuesto los propios ingleses, que eran los que tenían la soberanía, que lo que yo estoy diciendo hoy, desde hoy, la soberanía la tuvo el mandato británico para Palestina. Desde 1920 hasta el 1948. Y sin embargo, en 1937-38, que también los británicos ofrecieron una solución donde a los judíos les daban un pequeño territorio en la zona del puerto de Haifa y alrededores, eso es todo lo que le iban a dar a los judíos, porque además las poblaciones eran más pequeñas en esa época, ¿no? Tanto de los árabes como de los judíos. Y a los judíos les daban una pequeña parcela de tierra. Y fueron ellos los que no aceptaron. Los judíos aceptaron. Entonces, es que de eso se trata todo este conflicto en realidad. No hay un conflicto donde los judíos vienen echando, expulsando, saqueando a los árabes, sino que hay un conflicto donde los árabes han rechazado cualquier tipo de posibilidad de que los judíos tengan soberanía en su tierra histórica. Ese es todo el motivo, el origen de este conflicto. Hay muchas más pruebas de que son ellos los que no aceptaron. Ustedes fíjense, como les digo, que en la ONU se votó, y ese fideíto que es Israel, que además la suma de todo ese territorio equivale a Durazno más Tacuarembó. Ese es todo el territorio que estamos discutiendo, incluyendo todo Israel y los territorios que la gente, o lo que se supone que debió haber sido esa Palestina. Ellos lo rechazaron, rechazaron la resolución de la ONU, pero lo rechazaron por algo que yo también capaz lo hubiera hecho en lugar de ellos. Estaban todos los países árabes en formación en el entorno regional, y ellos pensaron, ¿para qué nos vamos a quedar con la mitad si nos podemos quedar con todo? Militarmente tenían todo para ganar. Hasta el día de hoy yo no sé cómo Israel ganó la guerra, o sea, sé cómo la ganó, quiero decir, estudiando historia, pero en la teoría estaba todo dado para que ellos ganen. La gente dice, porque este es un país que fue puesto a dedo por los yanquis, cuando los yanquis en realidad hasta hicieron un embargo de armas a Israel. Los yanquis no vendieron armas a Israel, no apoyaron, ni entregaron, ni nada, y al contrario, hicieron un embargo militar para que los judíos no tuvieran armas extras para esa guerra. Los que abastecieron de armas a los judíos fueron más bien países del bloque soviético, como Checoslovaquia, por ejemplo, en ese momento, que ahora ya no existe.
Así que hay mucha mentira en torno a todo este relato que hace estos poemas. Si la gente conociera el detalle de la historia, entendería más toda la farsa que hay detrás de eso. La gente no apuesta por una solución pacífica. Yo les decía que 5 ejércitos árabes atacaron, ni bien, o sea, rechazan el acuerdo de la ONU, Israel lo acepta, los británicos se suben a los barcos y se van, termina el mandato británico. A las pocas horas de que los británicos se fueron de ahí, Ben Gurión y su gabinete declaran la creación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Al otro día, el 15 de mayo, atacan los 5 países árabes todos juntos. Por eso ellos le llaman la Nakba. Ustedes habrán escuchado hablar esa expresión, que ahora está muy de moda porque en todas las manifestaciones pro-palestinas en el mundo hablan de la Nakba, que lo toman como el día de la tragedia, pues el día de la creación del Estado de Israel para los árabes significó una tragedia, que es otra de las mentiras. O sea, la Nakba es una expresión de un profesor universitario sirio que utilizó esa expresión Nakba para significar lo que había sido la derrota militar inexplicable que habían sufrido los 5 países árabes. Entonces, este relato pro-palestino lo que hace es tomar esa expresión Nakba y lo transformaron en un día de desgracia por causa de la creación del Estado de Israel. Pero eso es una tergiversación del uso que tuvo en su momento, en esa época, la expresión Nakba. O sea, ellos lo sufrieron como una vergüenza inexplicable para ellos de que teniendo todo para ganar, perdieron una guerra. Por eso lo vivieron como una vergüenza. En 1949, ganada la guerra por parte de los judíos, por parte de Israel, se firma un armisticio con unas fronteras que ya eran un poco más beneficiosas para Israel de lo que la ONU le había adjudicado. Pero no tenían Jerusalén y no tenían esto que yo les decía, Judea y Samaria, Cisjordania y Gaza. ¿Por qué? Porque eso queda en manos de Jordania, o sea, Gaza queda en manos de Egipto y Judea y Samaria, incluyendo Jerusalén, en 1949 estamos hablando, queda en manos de Jordania. Esto pasó y quedó así durante 19 años. O sea, fíjense, los judíos tuvieron apenas unas horas libres desde que se fueron los británicos y automáticamente aprovecharon a declarar el Estado de Israel en el pedacito que les dejó la ONU. Ellos 19 años tuvieron esos territorios en poder de países árabes hermanos de ellos y no lo quisieron hacer. O sea, no que se creó ningún Estado palestino. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, por lo mismo que yo les estoy explicando. Si ellos hubieran declarado el Estado palestino en esos territorios, de hecho, hubieran tenido que firmar algo que internacionalmente hubiera quedado reconocido, y entonces ya no hubieran podido atacar más a Israel, porque ya hubieran aceptado la partición y hubiera quedado resuelto el problema. Es que es exactamente lo que ellos no quisieron y siguen sin querer hacer. Les agrego un dato más, todo esto lo pueden chequear con cualquier libro de historia moderno o mismo googleando. Estando esos territorios en poder de ellos, en 1964, el palestino más famoso de la historia, Yasser Arafat, crea la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. ¿Qué quería liberar si los territorios que la ONU les dio básicamente los tenían ellos? ¿Me siguen? Sí, te seguimos. O sea, es bien claro. Organización para la Liberación de Palestina. ¿Qué querían liberar si básicamente el grueso del territorio que la ONU les dio lo tenían en poder de los árabes? No era un problema con Israel. Si ellos se hubieran arreglado con los jordanos y con los egipcios, ya tenían el Estado palestino, tuvieron 19 años para establecerlo. Sin embargo, crearon una organización que aplicó como metodología el terrorismo, y ahí han sido los grandes maestros del terror, porque como militarmente ya vieron que no podían derrotar a Israel, el camino que adoptaron fue el de esa guerra de guerrillas cruel, atacando a los civiles, y ellos establecieron una guerra a la eternidad, donde ellos dicen, bueno, no importa si nos va a llevar 1 año, 10 años, 20 años, 100 años o 1000. Ellos están convencidos de que en algún punto van a ganar. Entonces no quieren una parte y lo quieren todo. Ese es el motivo de la guerra que hay en Medio Oriente. Es una guerra religiosa donde ellos no es que están luchando por su casa y su tierra y su moto
y su auto y su comercio. Porque eso lo tienen hoy. Tanto los que son ciudadanos israelíes, que viven dentro de las líneas reconocidas de Israel, lo tienen como ciudadanos israelíes, y los que viven bajo la autoridad palestina, después de los acuerdos de Oslo, todo eso lo tienen bajo la autoridad nacional palestina o bajo el Hamas, incluso en los que viven en Gaza. No es un problema por la propiedad, sino es un problema por la soberanía. Ellos no aceptan soberanía judía en lo que ellos consideran tierras del Islam. Ellos le llaman Dar el Islam. Son tierras que una vez que caen bajo poder del Islam, no pueden ser administradas por cristianos o judíos o budistas o lo que sea. Entonces no lo aceptan y punto. Ese es todo el problema del conflicto. Cuando la gente dice free Palestine y Palestina será libre del río hasta el mar, desde el río, que es el río Jordán, hasta el mar, que es el mar Mediterráneo, lo que ellos están diciendo es que no aceptan ahí un Estado de Israel. No lo aceptan. Entonces lo que ellos quieren es eliminar el Estado de Israel y tenerlo todo. En la guerra del 67 vuelven a prepararse para atacar, solo que Israel en 6 días, que por eso se llamó la guerra de 6 días, reventó al ejército egipcio y a los sirios, que eran los que estaban más comprometidos en la guerra, y ahí los israelíes toman control de esos territorios. No solamente de esos territorios, también del Golán y de toda la península del Sinaí, que fueron entregadas a Egipto a cambio de paz en los acuerdos de Camp David de 1978. O sea que ahí se demuestra que Israel no es un país, como la gente estúpidamente llama, imperialista, colonialista y todo lo demás, porque el Sinaí solo es el doble de territorio que lo que es Israel, y además el único que tiene petróleo. Cuando la gente dice no, porque Israel busca los recursos naturales, empiezan con todas esas pavadas, en Gaza no hay petróleo, no hay nada de eso. La gente dice no, porque Israel está haciendo todo esto, se dejó atacar para poder conquistarlos, para quedarse con los recursos naturales. Tamaña estupidez. O sea, playas ya les sobra, Israel no necesitan más playas, y recursos naturales ahí no hay. Hay en el mar gas natural y Israel ya lo está explotando. Incluso en el norte lo explotan en sociedad con el Líbano, con quien hay muchos problemas, porque también ahí está el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, todo esto se los decía porque este tipo de poemas, como los que ustedes estaban mostrando, estas chicas, que incluso tú decís, Pablo, que son docentes, tienen el grave problema de que no estudian ni entienden la letra de lo que están acompañando, o si lo hacen, deberían responsabilizarse de lo que están promoviendo, porque si ellos le están diciendo, vamos a hacer una danza artística apoyando que los palestinos se rebelen militarmente contra los israelíes, entonces después banquen que haya muertos y que haya, bueno, porque lo que están promoviendo es una guerra. O sea, dicen, no hay solución pacífica al conflicto. ¿Y qué esperan? ¿Que los judíos se van a dejar matar? Eso ya terminó con la Segunda Guerra Mundial. Los judíos ya entendieron que nunca más. O sea, es nunca más. Puede ser que maten judíos, porque de hecho matan judíos hasta el día de hoy, pero no se la llevan gratis. O sea, en la medida que ataquen a Israel, van a tener su respuesta. Entonces después háganse cargo. ¿Promueven la muerte? Ok, promuévanla. Pero después no vengan a lloriquear y decir israelíes asesinos, porque los israelíes se van a defender, que es lo que hacen hasta hoy. Perdón, me extendí un poco, pero me parecía que valía la pena. No, está perfecto. Aparte, se aclaró muchas cosas. Fernando, ¿seguimos con el video o te parece que...? Me parece que ya no tiene sentido, porque ya Claro. cualquiera que estuviera mirando el video ya se olvidó lo que decía antes. El poema. Si quieren lo terminamos solo por terminarlo. Bueno, Dame un Con mucho segundo. tiempo. sí. Al robo del colono. ¿Lo escuchan ahí? No. Dame un segundo. Ahora sí. Y sigue la caravana de mártires, tritura el colono. Y sigue la caravana. Resiste mi pueblo, resiste contra ellos, resiste al robo del colono. Y sigue la caravana de mártires. Trituremos la constitución vergonzosa que imponía degradación y humillación y nos impidió restablecer la justicia. Quemaron a los niños que no tienen la culpa, como a Adil, que lo ejecutaron en público, lo mataron a plena luz del día. Resiste mi pueblo, resiste contra ellos, resiste al ataque de los colonialistas.
No le hagamos el juego a sus infiltrados que nos encadenan con la ilusión pacífica. No temas a lenguas inciertas. La verdad en tu corazón es más fuerte. Todo lo que resistes en la tierra lo has vivido entre los asaltos y la victoria. Como Alí llamó desde su tumba: resiste, mi pueblo rebelde. Escríbeme una prosa en la madera de Agar. Mis restos te tienen como respuesta. Resiste, mi pueblo, resiste contra ellos. Resiste, mi pueblo, resiste contra ellos. Otra precisión que me parece interesante: los árabes que viven en la zona de Israel y los territorios en disputa, muchos de ellos son hijos de familias de árabes que están asentados ahí durante varios siglos, lo cual es correcto, ¿no? Pero hay cientos de miles, hoy millones, porque ellos tienen una tasa de reproducción muy alta, que no son originarios de... Ellos dicen, por ejemplo, los judíos que vinieron de Europa y el otro, viven diciendo esas cosas. ¿Y qué pasa con los árabes que vinieron de Siria, de Irak? Porque ¿qué pasa? A la medida que empezó la inmigración judía, ya sobre finales de lo que fue el Imperio Otomano y luego durante el mandato británico y posteriormente, una vez ni que hablar, establecido el Estado de Israel, toda esa inmigración judía era una inmigración que venía a desarrollar un país. Entonces se establecieron ahí cosas que no existían, universidades, industrias, comercio, se generaron un montón de ciudades nuevas. O sea, Tel Aviv, por ejemplo, que es una de las principales ciudades de Israel, era una playa desierta. Más de la mitad del país era desierto. Los judíos han cultivado el desierto. Entonces muchos árabes en la región que se morían de hambre se acercaron con sus familias y sus clanes, pues ellos se manejan con clanes familiares, y se asentaron ahí. Entonces se incrementó no solamente mediante la natalidad, sino también con la inmigración masiva de árabes que vinieron buscando su nueva vida en un territorio que estaba en pleno desarrollo. Y claro, entre árabes de a poco conformaron una especie de entidad que, alimentada por los rusos y por los nazis en su momento también, y por los propios países árabes y demás, terminó derivando en una entidad desconocida históricamente que terminó llamándose pueblo palestino. Pero no existía históricamente un pueblo palestino. O sea, a veces la gente me manda como prueba de que los judíos conquistaron ahí un país que se llamaba Palestina, porque me mandan el mapa histórico que arriba de esos mapas decía Palestina. Es verdad, pero es una verdad que sin la explicación la gente precisamente no lo entiende. ¿Por qué se llamaba Palestina? Palestina no es un nombre árabe, de hecho los árabes no pueden pronunciar la P, o sea que jamás le hubieran puesto los árabes a ese territorio Palestina. Palestina es una palabra romana. Es decir, el que llamó a ese territorio en realidad originalmente Siria, Palestina, fue el emperador Adriano en el año 135 de la era común, o sea, como la gente suele llamar después de Cristo, ¿tá? Entonces, en ese año, el Imperio Romano, que ya había sofocado las rebeliones más grandes de judíos, incluso ya había pasado todos los episodios de Jesús y demás, en el siglo anterior, y no había palestinos ahí, cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento no va a encontrar una sola palabra referida a árabes palestinos. De hecho, Mahoma nace en el siglo VI, o sea, estamos hablando 500 años después de todo esto que estamos conversando. Y en la península arábiga, no nació ahí tampoco. Entonces no había árabes, no había islam, no había nada de eso. Esto fue una pelea entre judíos y romanos. Y los romanos, para los romanos era una provincia más, que querían controlar como tenían controlado toda la vuelta del Mediterráneo. Los judíos tenían una fuerza tan grande de identidad con esa tierra, ya habían sido expulsados en el pasado por los babilonios y después volvieron a la tierra. Entonces había una identidad muy fuerte entre judíos y la tierra de Israel y Judea. Entonces los romanos, como una forma de romper ese vínculo, renombran a esa tierra, y en vez de que se le siga conociendo como el reino de Judea o el reino de Israel, lo que sea, le llaman Siria-Palestina, a la provincia que era, a la provincia de ese imperio romano histórico.
Entonces, con el tiempo, con los siglos, como ese apodo, como el que le dicen, yo que se llama Ernesto y le dicen Tito, bueno, Siria-Palestina quedó, se fue achicando y quedó Palestina, y quedó como el sobrenombre de esa tierra. De hecho, en Europa, las corrientes antisemitas, incluyendo los nazis, a los judíos en Europa le decían: judíos, váyanse a Palestina, porque era su tierra. Los judíos, incluso financistas y todo, tenían un banco que se llamaba Banco Palestino, que estuvo acá en Uruguay también, tuvo sucursal acá en Uruguay, el Banco Palestino, y era de judíos. Después, con el tiempo, es un banco que se cerró, no existió más. Pero les estoy dando como indicios de un montón de... La selección de fútbol de Palestina tenía la estrella de David en el costado, como el escudo de la AUF o la AFA. Bueno, tenía una estrella de David, porque Palestina era la tierra, el regreso a la tierra prometida, y de hecho, cuando los británicos derrotan a los otomanos en el marco de la Primera Guerra Mundial, Lord Balfour, que era parte del gobierno británico, a Rothschild le promete... Rothschild era como ustedes saben, era miembro de la familia Rothschild, famosa, bancario, que también hay un montón de teorías conspiranoicas con respecto a los Rothschild, pero no quiero entrar en eso ahora. Entonces, como el tipo era un tipo bastante poderoso dentro del mundo judío, que en general la enorme mayoría de los judíos eran pobres y pasaban las de Caín para sobrevivir, pero había algunos judíos ricos, entre ellos Rothschild, que usaba su poder para tratar de generar el ámbito para que el naciente movimiento sionista pudiera realizar algunas gestiones políticas y demás. Con los turcos no había dado resultado, los otomanos no querían, no los mataban a los judíos, los dejaban vivir ahí, pero nunca aceptaron la posibilidad eventual de un futuro donde hubiera un hogar nacional judío, ni un país llamado Israel, ni nada por el estilo. Entonces se hizo una gestión con los británicos, y cuando fue la Primera Guerra Mundial, los judíos lucharon junto a los británicos contra los otomanos, con la idea de que, participando de esos combates y demás, hubo una legión judía dentro del ejército británico, con la idea de que les iban a dar como premio el día de mañana una recompensa de dejarles un pedacito de tierra ahí para hacer Israel en la tierra histórica ancestral de los judíos. Eso fue en 1917, la declaración Balfour. El tema es que también los árabes ayudaron a los ingleses, y entonces hubo presión de ambas partes. ¿Ustedes se acuerdan de la película Lawrence de Arabia? Una antigua película famosa. Lawrence de Arabia existió. Era un comandante británico que unificó, entrenó y unificó tropas en el mundo árabe, empezando en la península arábiga. Los ayudó a establecer un ejército propio árabe. Y Lawrence de Arabia era muy simpatizante también de la causa de los judíos. Él quería que tanto los árabes tuvieran sus estados nacientes ahí. No estaba hecho todavía lo que terminó siendo el reparto posterior. Pero había una idea de una nación árabe que Lawrence de Arabia favorecía, pero también favorecía la existencia de un futuro Estado judío. No todos los británicos pensaban igual, y había británicos que favorecían más el ala árabe de la solución local. No se olviden que también venían haciendo todo el futuro, la industria del petróleo y demás, que ya estaba todo como, floreciendo poco a poco. La histórica Palestina no era solamente este fideíto de tierra que hoy se llama Israel. Incluía Israel, los territorios en disputa y toda Jordania. Eso era Palestina. Si ustedes miran un mapa del mandato palestino de 1920, era todo ese territorio, todo junto. En 1922 se produce la primera división de esa tierra. Todo producto de la gestión británica, que dividieron para reinar. Y le regalan Jordania, o sea, del río Jordán hacia adentro, hacia 2/3 de esa histórica Palestina, se lo regalan a los reyes hachemitas, o sea, el bisabuelo del actual rey Hussein. Reciben esa tierra a la que llaman el Reino de Jordania, que años más tarde terminó siendo el país Jordania. Ya no se llama Reino de Jordania, pero en esa época le pusieron así. Entonces ahí se produce la primera partición. Si lo vemos en realidad técnicamente, ese debería ser lo que hoy llamamos el Estado palestino, porque si hablábamos de dividir la histórica Palestina,
la división era más que justa. O sea, 2/3 para ellos, que se lo dieron a los reyes hachemitas, y 1/3 para los judíos del Jordán para el mar. Bueno, los árabes nunca tomaron en cuenta esa partición, entonces, ante la amenaza para ellos de que se estableciera un Estado judío en el tercio restante, continuó la presión y empezaron a cometer los primeros atentados terroristas y demás, desatando que los judíos a su vez también generaran movimientos que los británicos prohibían, pero que los judíos lo hicieron clandestinamente. Empezaron a aparecer los primeros grupos armados judíos en lo que quedaba de Palestina. Entonces empiezan todos los conflictos armados. Para los judíos eran múltiples frentes. Era la guerra contra los árabes, que los querían expulsar, los británicos, que los querían mantener con límites, ahí no querían dejarlos, limitaban la migración judía, no los dejaban terminar de establecer un gobierno, era como una especie de autonomía, pero los mantenían controlados. Y por otro lado, el naciente nazismo, que también demandó ciertos esfuerzos, pero claro, era para no eran ni siquiera un Estado, no tenían la posibilidad de combatir en esos frentes con el nivel de intensidad que requería ese momento histórico. Entonces, algunas cosas sí se hicieron y que han sido tergiversadas por gente como Félix. Por ejemplo, en el año 33, es cierto que hubieron algunas gestiones del movimiento sionista para negociar con los nazis, pero nadie sabía lo que iban a terminar haciendo los nazis. O sea, la idea era que los tipos estaban limitando el tema de la vida judía en Alemania a una comunidad que era históricamente súper integrada. Los judíos estaban integrados sanamente en todo, se sentían más alemanes que judíos, o sea, la identidad judía para ellos era casi secundaria. O sea, los tipos estaban integrados absolutamente en todos los ámbitos de la vida alemana. Y sin embargo, ustedes ya conocen cómo se fue dando la historia, y todas las leyes de Nuremberg y todo lo que fueron aprobando lo fueron como el cuento ese del sapo que le van calentando el agua hasta que está hirviendo y el sapo ya ahí está entregado. Bueno, esto fue un poco así. O sea, primero les prohibieron una cosa, después la otra, después no podían ir a estudiar a escuelas comunes, llamémosle públicas o privadas que no fueran escuelas judías. Les prohibieron usar el transporte público, después les prohibieron hasta andar en bicicleta, les prohibían tener bibliografía judía, les prohibían ir a trabajar en determinadas profesiones, después les prohibieron todas las profesiones. Les fueron quitando todo el dinero, les fueron quitando la posibilidad de emigrar. Bueno, mientras empezaba todo ese proceso, los judíos intentaron hacer algún tipo de negociación, especialmente alentando la idea de que les permitieran extraer a la población judía de Alemania y trasladarla a otro lado. Bueno, ese plan igual no tuvo éxito porque los alemanes no lo boicotearon, sino tal vez ojalá hubiera tenido éxito, porque se hubieran salvado un par de cientos de miles de vidas. Ese plan fracasó como tantos otros, y las operaciones militares que pudieron hacer los judíos fueron muy pequeñas. Hubo un caso famoso de un grupo de paracaidistas que llegaron ahí. Había una paracaidista que es muy conocida en la historia israelí, que se llama Hannah Senesh, que fue atrapada y torturada y demás, y quedó como un símbolo de esos intentos que se intentaron hacer para, valga la redundancia, para poder extraer información y salvar judíos. Porque ustedes córtenme, porque yo me pongo a hablar y no paro, pero tenés que cortarte vos, yo no te puedo cortar. Una cosa que pasaba en el mundo judío, ahí en esa Palestina naciente, todo este proceso, es que cuando empezaron a llegar las informaciones de lo que estaba pasando a nivel de holocausto, la gente, los propios dirigentes se negaban a creerlo. O sea, había discusiones muy fuertes entre los dirigentes de la sionistas de Palestina. Decían que no podía ser, que tenía que haber un error, que todos los rumores y toda la información que estaba llegando no podía ser cierta. O sea, se negaban a creer el nivel de locura y de violencia. Los judíos habían sufrido cosas tremendas. Sí, perdón, Pablo. Sí. No, para no adelantarnos, que ya quiero llegar a ese punto que estás nombrando, me gustaría contestar dos cosas que quedaron en el aire. Vale. Que en el video que no se subió, tú contestabas, Félix, que decía que la empresa que había hecho la fiesta donde fueron asesinados los judíos recientemente, que fue me acuerdo la fecha, 7 de octubre. Sí, el 7 de octubre, o sea, empezó el 6, en la madrugada del 6, y terminó el 7 de octubre
Claro, decía que la empresa había desaparecido, pero tú habías traído información de que, claro, desapareció porque habían asesinado a los dueños de la empresa. ¿Es Sí. así? Es así. No, yo me quedé cuando él dijo que o sea, él lo que quiso dar a entender es de que como esto fue todo un plan orquestado, donde los judíos armaron todo para que los árabes ataquen, como parte de esa cosa orquestada y planificada, había habido una empresa que había participado de organizar un evento para llevar jóvenes ahí que estuvieran cerca de Gaza y pudieran ser atacados y asesinados y demás, como que todo estaba preparado. Y que esa empresa después cerró y los tipos no se supo más de ellos. Esa fue la tergiversación que hizo este hombre. Entonces yo me preocupé de averiguar un poco qué había pasado con eso y efectivamente, o sea, los organizadores de esa fiesta, los productores eran dos hermanos mellizos, se llaman acá, Mijael y Bankin Osher, de 35 años, nacidos en Jerusalén, que se dedicaban a eso, o sea, eran muy conocidos como productores de fiestas para jóvenes. Los dos murieron en el ataque terrorista. Por eso la Claro. empresa Está estúpidamente bien refutado ahora ese tema. Y lo otro que había quedado para contestar era el tema del vínculo que había habido al principio entre Israel y Hamas. ¿No te acuerdas Ok, que había comentado? sí, bueno, eso es un poquito más largo de explicar, le pido paciencia. A mí me gusta, si explico algo, explicarlo bien, porque si no, No está perfecto. es difícil explicarlo en una frase. Ustedes, vamos a vincularlo con lo que yo venía explicando antes. La autoridad que quedó como más representativa del mundo árabe-palestino naciente fue la OLP, ¿okay? Que tenía a su vez distintas divisiones internas, pero como organismo genérico era la OLP, que pasó a ser muy conocida y famosa en todo el mundo porque era como el símbolo de la lucha de los árabes palestinos. Y con Yasser Arafat, con la kefía esa que hoy en día los jóvenes usan, tipo de pañuelito fashion. Eh, ellos, ese Arafat, por más que nosotros tenemos una pésima opinión de él como persona y demás, los israelíes preservaron su vida en muchas ocasiones porque lo veían a él como el único líder que más o menos nucleaba y tenía la posibilidad de armonizar entre ellos, porque ellos están divididos en facciones que son muy violentas y enfrentadas entre sí. De hecho, si no tuvieran ni problema con Israel, ya se habrían estado matando entre ellos hace años, como lo terminaron haciendo. Entonces, ahora Israel preservó a Arafat. Cuando llega el momento de. Ahora voy a lo de Hamas, ya llego a eso rápidamente. Cuando Israel negocia en el primer ministro Rabin con Arafat, que ahí tenemos otra oportunidad donde Israel les ofreció el establecimiento de un Estado palestino y Arafat lo rechazó, lo que Arafat aceptó fue generar una autonomía, que es el tratado que está vigente hasta hoy, donde en Judea, Samaria y Gaza se establecía una autonomía a cargo administrativamente de la Autoridad Nacional Palestina, que quedaba gobernada por la OLP, o sea, el Fatah, el Fatah que forma parte de la OLP. Entonces Israel oficialmente pasó a estar en esa relación un poco enfermiza entre lo diplomático y lo militar, porque ellos hacían el doble juego. Por un lado te negocio y por otro lado te ataco, y cuando se venían instancias de posibilidad de hacer algún acuerdo, ellos lanzaron toda la campaña de la Intifada en el 87, después lanzaron una campaña de los hombres bombas, no sé si ustedes se acuerdan, que ellos mandaban gente con cinturones explosivos y se volaban en las cafeterías y demás. Entonces todo eso fue generando que los israelíes tuvieran que ser también creativos en las medidas defensivas. Entonces, cuando se establece, por ejemplo, con la zona de los territorios en disputa, la famosa reja divisoria, una parte es muro, pero la mayor parte es reja, como una reja fronteriza, ¿tá? Y los controles en las carreteras y demás, que la gente lo ve como un acto de, le llaman como humillación y racismo y demás. Todos esos controles se establecen para poder controlar el tema de la gente que venía con explosivos y demás para atentados terroristas, ¿tá? Toda esa situación tan enrarecida y tan, no sé cómo llamarla, pero ambigua y enfermiza, por otro lado, genera que
en algún punto cuando aparece un pequeño movimiento, que al principio era un movimiento religioso, pero como que buscaba hacer en la sociedad palestina un cambio, y eran como de un corte religioso, pero se mostraban como en contra de la corrupción de Arafat y demás, ahí empieza a nacer políticamente el Hamas. ¿Ah? Si a ustedes les interesa la historia del Hamas, está en la vuelta en el mundo dando conferencias el hijo de uno de los fundadores del Hamas, que cuenta todo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, el gobierno israelí en su momento vio como una oportunidad la posibilidad de también dividirlos un poco entre ellos para que no hubiera un poder unificado tan fuerte en manos de la OLP, y al dividirlos un poco y debilitarlos políticamente, poder desde el gobierno israelí manejar mejor la situación. Entonces se inclinaron por darle un cierto apoyo a Hamas, pero no es que Israel los creó. O sea, es un movimiento que aparece en la naturaleza de la dinámica de la sociedad árabe-palestina, con base mayor en Gaza que en Judea y Samaria, porque a su vez la OLP implacablemente los perseguía como sus opositores. Pero se hacen un poco más fuertes en Gaza, y todo esto va evolucionando de forma tal que cuando a instancias de los americanos se vuelve a negociar Oslo II, que fue con Ehud Barak, que les hace una propuesta todavía más generosa que Rabin, la cual los árabes vuelven a rechazar, por si no, ya tendrían su Estado palestino hace rato. Ahora ya estoy hablando del año 2000. Entonces, en esa instancia que los americanos presionan, pasan dos cosas importantes. La primera es que el general, que había sido un general histórico brillante israelí, que se llamaba Ariel Sharon, termina siendo primer ministro, y él como primer ministro genera una medida unilateral israelí que fue muy criticada por muchos sectores, entre ellos por Netanyahu. Pues decían, les estás regalando territorio a cambio de nada, sin firmar nada y sin establecer nada. O sea, lo que pasa es que los yanquis, en su desesperación por generar opinión pública en favor de ellos, yo qué sé, no sé bien qué había detrás de todo eso, querían entre todos dar un primer paso para que los palestinos demostraran que eran capaces de ir empezando a establecer su Estado. Entonces, Sharon retira a los miles de judíos que vivían en Gaza por la fuerza, porque no se querían ir, ellos tenían ahí sus ciudades, su vida, sus cosas, los retiran de Gaza a la fuerza y le dejan todo Gaza en poder de la Autoridad Nacional Palestina. No estaba el Hamas en el poder todavía, la Autoridad Nacional Palestina en Gaza. Esto es en el 2005. ¿Ah? Capaz que les estoy dando mucha información, pero es como se dio la historia, es así. En el 2006 se hacen elecciones en todo el territorio de la Autoridad Nacional Palestina. Y para sorpresa de la propia OLP, el Hamas triunfa en Gaza en la parte de lo que es en lo legislativo. O sea, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que en ese momento ya no era Arafat, era Mahmoud Abbas, se mantiene, queda como presidente de toda la Autoridad Nacional Palestina, pero en Gaza el parlamento triunfa el Hamas. Entonces el Hamas se envalentona y da un golpe de Estado en Gaza, desplazando el poder de la Autoridad Nacional Palestina, que fue un golpe de Estado muy cruento, que todas estas muchachitas que se pintan y se hacen esas expresiones artísticas, seguramente lo desconocen y no entienden cómo funciona el mundo islámico y la forma como ellos se interactúan incluso entre ellos, y fueron muy crueles. O sea, mataron salvajemente a toda su oposición de la OLP en Gaza. Los que se lograron salvar fueron hasta la frontera y fueron los israelíes, que los salvaron y los pasaron para el otro lado, para la parte de Judea y Samaria, donde la OLP conservaba su poder, y a muchos de ellos los torturaron, les arrancaron los ojos, los ataron a motos y los pasearon sus cadáveres por toda la ciudad, porque ellos son muy la forma de mostrar el poder es mediante, precisamente, cuanto más crueldad mostrás, más fuerza mostrás, y más queda en la retina de la sociedad quién es el que tiene la manija, quién es el que tiene el poder. Entonces el Hamas, a partir de ahí, atrás de todo ese discurso que tenían de que eran los que venían a terminar con la corrupción y que venían a hacer un gobierno para favorecer a la población palestina,
los terminan metiendo en un problema inacabable de guerras y de complicación, porque lo primero que hacen ya en el 2007 es comenzar a escalando hasta la primera guerra que fue en el 2009, es atacar a Israel. O sea, empiezan a generar con toda la ayuda internacional toda esa infraestructura que la vienen desarrollando durante estos 16 años, de túneles, fábricas de misiles, túneles por debajo hacia Egipto por donde contrabandean toda la... Entonces ellos mismos fueron generando esta situación que la gente se queja de que en Gaza hay un bloqueo, que le llaman prisión a cielo abierto. Es la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Es mentira eso también. O sea, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es que no entren alimentos y medicamentos y los materiales necesarios para la vida. Lo que intenta hacer el bloqueo es filtrar todo lo que llega a Gaza para que no le llegue armamento. Y fíjense que a pesar de este bloqueo, entre comillas, todo el armamento que ellos tienen, llevamos 8 meses de guerra entre el Hamas y el ejército de que la gente dice uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y fíjense que ya van como 700 soldados israelíes muertos. ¿Qué quiere decir 700 soldados israelíes muertos contra alguien que no tiene armas? Por supuesto que tienen armas. Lo que pasa es que la prensa mundial no te los muestra. Ustedes cuando ven las noticias que llegan desde Gaza, ¿qué ven? Hospitales, escuelas, y te dicen, Israel bombardeó una escuela, y te muestran niños, y te muestran... Cuando además en este momento ni siquiera hay clases, o sea, estamos en verano. Si Israel bombardea una escuela no es por matar niños, es porque las escuelas, los hospitales, los cementerios, las mezquitas, todo ellos lo usan como puestos de infraestructura militar, precisamente a sabiendas de que Israel los va a tener que atacar porque los tipos están lanzando misiles desde ahí o tienen ahí arsenal o lo que sea, y con eso generan noticias que el mundo replica y que sensibilizan a todas estas chicas, artistas o docentes y demás, que obviamente tienen un corazón donde ellas sienten que en este momento Israel es un país asesino que está matando niños, pero lo que están haciendo es reventando toda la infraestructura militar, que es el único camino que en este momento puede conducir a la paz. Porque en la medida que Hamas siga en el poder en Gaza, esto va a continuar de guerra en guerra. Incluso hay muchísimos videos, yo te había pasado, ¿te acuerdas, Fernando? Videos de túneles enormes, y hay incluso debajo de las escuelas y bajo de los hospitales, incluso se veían camionetas de Hamas llegar a la ONU y hablar con funcionarios de la ONU, y como que está todo bárbaro, ¿no? Es una cosa de no creer. El tema es que la ONU es parte de Hamas. O sea, la UNRWA, United Nations Resolve for, no me acuerdo exacto la sigla, participó en actos terroristas. O sea, hay el doctor que estaba a cargo de uno de los hospitales que terminó tomando el ejército israelí, admitió de que estaba bajo órdenes de Hamas. Y el tipo era un funcionario de este órgano de las Naciones Unidas. Entonces digo, hay una especie de colaboracionismo o de alguna manera cooperación entre esta organización de la ONU y el grupo terrorista Hamas. Estamos hablando que hay videos que muestran a los secuestrados, a civiles judíos, siendo pasados por el hospital bajo la supervisación de miembros de la Organización de Naciones Unidas, y cuando se les preguntó, ellos decían de que no tenían conocimiento alguno del paradero de estas personas que habían sido secuestradas. Entonces digo, claramente la raíz del problema va mucho más allá de lo que pasa en ese pequeño pedazo de tierra que es Gaza. Hay organismos internacionales que están haciendo todo lo posible para que esto no se resuelva y para que empeore, de hecho. Entonces hay que ver que la ONU, que en su momento votó por la partición en 1947, no es la misma ONU que hoy. La ONU de esa época tenía 50 y pocos países, mayoritariamente occidentales, producto de que la Organización de Naciones Unidas es una evolución de los aliados que salieron triunfantes. Exactamente, a pesar de que también estaba integrada por los soviéticos, pero mayormente eran democracias y países occidentales. Hoy en día la ONU es un país donde está dominado por mayorías automáticas, donde todo el mundo musulmán, ya solo ellos tienen 50 y pico de votos. A eso agréguenle dictaduras y demás, países como Venezuela, Nicaragua, Cuba,
Rusia. etcétera, China. están automáticamente alineados con ellos, por supuesto Rusia también, China también. Y entonces aprueban cualquier cosa, o sea, todo lo que aprueban está bien, o sea, de cada 100 Mucho resoluciones, peor que 90 son eso. contra Israel. Es mucho peor que eso, Alejandro. O sea, los miembros de la ONU han sido corrompidos por estas dictaduras. O sea, la Organización Mundial de la Salud, la persona que estuvo a cargo del manejo de la pandemia, fue puesto por Xi Jinping. Es un doctor que es en leyes, no es en medicina, y viene del Partido Comunista de Etiopía. O sea, Claro, no es solo que la democracia juega en contra de, bueno, en este caso el Estado de Israel, pero en realidad digamos, del bienestar de todo el ser humano, desde mi punto de vista. Es que los mismos individuos y las entidades que conforman esta forma de globalismo están corruptas, totalmente corruptas. Y no se bueno, pueden resolver desde adentro, porque como decís, los malos actores, como se manejan por democracia, los malos actores son más que los buenos actores. Tienen una mayoría numérica que hace que por métodos democráticos no se los pueda expulsar. miren, el tema de los refugiados en el mundo lo maneja una agencia que se llama ACNUR, ¿ah? Que maneja la totalidad de todas las situaciones de refugiados en el planeta, por el motivo que sea, tanto de guerra como de cataclismo, yo qué sé, lo que sea. Los refugiados, ACNUR. Los únicos que tienen agencia propia para refugiados son los palestinos, que tienen la UNWRA, la UNRWA, que tiene más funcionarios esa oficina que toda la ACNUR junta, cuando en realidad ACNUR atiende, no sé, algo así como 70, 80 millones de refugiados en el mundo, y los palestinos se supone que tienen unos 5 o 6 millones, pero que en realidad es todo un invento, es parte del mismo relato. ¿Por qué? Porque los palestinos son los únicos refugiados en el mundo que nunca pierden su condición de refugiados. Vale decir, los sirios, supongamos, que se fueron para Europa en la guerra de Assad y el otro, o con el ISIS, lo que sea, y llegaron a Europa y consiguieron ciudadanía, ya no tienen más la calidad de refugiados. Los palestinos siguen teniendo calidad de refugiados de por vida, ellos y sus hijos y sus nietos, salvo que por algún motivo renuncien a esa calidad de refugiados. Por ejemplo, el padre de las famosas modelos americanas, las Hadid, que son tan mediáticas y siempre están en la vuelta también, rajándose las vestiduras y opinando del tema de la guerra en Gaza, el padre es un refugiado palestino, millonario, multimillonario, es un refugiado bajo la égida de la UNRWA. Y la UNRWA estableció en Gaza un montón de escuelas y demás, donde todos sus profesores y todos los maestros, todo el personal, está sujeto al Hamas. O sea, no es que dependen de la ONU. Nadie puede trabajar en Gaza de nada, ni de cuidador zoológico, ni de bombero, si no está autorizado por el Hamas. Por eso cuando a veces la gente no entiende, vienen los reportes de prensa desde Gaza. En Gaza no hay periodismo independiente. Todos los periodistas que actúan como corresponsales de CNN, de la BBC, de Reuters o de lo que sea, son miembros del Hamas. De hecho, han habido un montón de denuncias. No sé si no vi una hoy o ayer del corresponsal de CNN donde se le mandó a la cadena las fotos del tipo que les actúa como corresponsal con su uniforme de militar del Hamas, con fotos con los líderes del Hamas. Y ese tipo es el que informa. Entonces ellos fabrican las noticias. Yo no voy a decir que algunas cosas, ellos mezclan verdad y relato. Entonces ellos te dicen, Israel bombardeó una escuela, y todo el mundo sale a replicar en todos los medios de prensa del planeta que Israel bombardeó una escuela. Pero es todo relato, porque ellos saben si realmente, porque algunas veces es verdad, que Israel ha tenido que bombardear una escuela, no es que bombardearon a los niños que están en la escuela, bombardean la infraestructura, sin gente adentro. O probablemente puede haber hasta terroristas adentro, pero no los niños. Y como esto, todo lo que viene de allá. Por ejemplo, y cuando te pasan las cifras, siempre te dicen, sí, proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza. ¿Quién es el Ministerio de Salud de Gaza? El Ministerio de Salud de Gaza son funcionarios de Hamas. Entonces toda la rosca actúa sincronizada
para corroborar y promover el relato que ellos te dicen. Entonces, cuando te hablan de los muertos, pues ¿qué repite todo el mundo? Niños y mujeres, padres israelíes de matar niños y mujeres. ¿Cuándo te pasan en las cifras de muertos a los terroristas? Nunca te los incluyen. Si te dicen 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, ¿y a quién da más? Siempre son mujeres y niños, o a lo sumo te dicen que hay médicos. Israel mató tantos periodistas, Israel mató tantos trabajadores de la ONU. Esto es gente de ellos. Muchos médicos eran terroristas. Hubieron médicos del hospital de Shifa que tuvieron en su casa secuestrados también. Está todo corrompido ahí. Entonces no hay médicos o periodistas, o de esto jamás. Lamentablemente es así, uno quisiera que fuera diferente. Yo no me alegro de que sea así. Es un desastre lo que pasa en Gaza. Y el mundo ha mirado para un costado y ha dejado proliferar que todo fuera pervertido, y les han enviado y les siguen enviando fortunas incalculables que va a parar a dólar. No va a parar a la población de Gaza lo que envían como ayuda humanitaria. Va a parar a Hamas y a los bolsillos de sus dirigentes. Los principales 4 dirigentes de Hamas viven en Qatar como reyes y están en la lista Forbes de los tipos más millonarios del mundo. Tienen fortunas de 4.000 y 5.000 millones de dólares. Y sin embargo, estas señoritas, las maestras que se pintan y cosas y hacen toda esa cosa artística, ¿qué están defendiendo? Están defendiendo un sistema de gobierno y cosas que contradice todo el humanismo de lo que se promueve, por ejemplo, acá en Uruguay, como la agenda de derechos y el tema de ser inclusivo y todo lo demás. En Gaza, a los homosexuales los tiran desde los techos de los edificios, los torturan, los matan, los humillan. Y acá la misma gente que anda por ahí con la bandera del feminismo y el arco iris y todo lo demás, defiende eso. Cuando la gente, el único lugar en Medio Oriente donde los homosexuales realmente pueden vivir en paz y ejercer toda su agenda de derechos, mucho más que acá todavía, es en Israel. Es tragicómico, pero es así. Lamentablemente sí, Alejandro. Bueno, Pablo, la dejamos por acá, ¿te parece? Sí. No, yo tenía pensado, fue un poco largo, haber hecho la parte del holocausto, ¿no? Llevamos 1 hora, Pablo. Hay que Lo cortarlas. dejamos para... Hace media hora Sí. habría que haber cortado. Con respecto al holocausto, les digo solo una frase. Todo lo que pasó en el holocausto está documentado. En todas partes de Europa, en todas partes del mundo, hay museos del holocausto, centros recordatorios del holocausto y oficinas que tienen que ver con el holocausto, mismo, no por los judíos, también promovida por los propios países donde todo ocurrió, está todo documentado. Y la mayor parte de todo lo que ocurrió está documentado por los propios nazis. O sea que no tiene discusión el tema. O sea, más allá de los relatos de los sobrevivientes, de las víctimas y de los sobrevivientes de los perpetradores. Es una locura negar el holocausto, es como algo, es abrumador las pruebas. Es una locura, pero lamentablemente vivimos en un loco mundo. Entonces hay que tomarse el trabajo de tirarlo abajo. Lo haremos punto por punto en otro video. Perfecto. Chicos, disculpen si me extendí, pero de verdad que no es fácil explicar esto en 2 palabras. No, para el que le interesa, a nosotros nos interesa, y el que quiere saber, se lleva un montón de información, así que no está de más. No. Pero obviamente yo también porque Fernando tuvo 1 hora y media buscando material, y está bueno que se use, así que como dice Fernando, si tú estás de acuerdo, Alejandro, tal vez se pueda sumar Marcelo para ese día también, o Jair, y bueno, hacemos punto por punto el tema del holocausto. ¿Se les parece bien? Lo que quieran. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Estoy abierto a que si las maestras de Maldonado quieren tener un debate, un intercambio de ideas, yo estoy a las órdenes. Me da mucha pena que apoyen esas causas sin conocer toda la verdad de lo que sucede ahí. Es ignorancia más que maldad, pero la ignorancia causa maldad. Si podemos comunicarnos con ellas y podemos lograr que vengan, te invitamos, pero me parece que va a ser complicado. El que tiene contacto es Pablo. No, yo solo lo ofrezco porque me da pena de que promuevan algo que no, ellas creen que están promoviendo una causa justa, y lo que hacen es exactamente al revés, es ser condescendientes con el terrorismo.
Dale. Sí es. Bueno, Brujuleros, espero que les haya gustado este capítulo. Mucha información y cada uno, el que quiere informarse, bueno, acá están los datos, la información. Alejandro, muchas gracias. gracias por estar, Dale. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.